Hay pastores que no, que tienen su profesión y están activamente trabajando en su profesión y también son pastores. Buenísimo, y eso es totalmente entendible, y es así, conozco muchos. Pero luego hay otros que son pastores full time, son pastores todo el tiempo. Habrán tenido otra profesión en otro momento, pero ahora viven del pastorado y todo el día están dedicados a ser pastores. Bueno, esa gente, uno les cierra la iglesia y ¿de qué viven? ¿De qué van a comer? Pensemos de que esa gente tienen familias. Entonces, hay mucho de lo que nosotros tenemos que empezar a razonar en este momento. Realmente es preocupante. ¿Qué vamos a hacer? Si no sos de esas personas que ofrendan o que diezman, este video no es para vos. Así que sacalo, te recomiendo que sigas con tu vida, que vayas a ver la tele, que te entretengas con otra cosa. Pero por el contrario, si sos de esas personas que hasta entonces venían dando su ofrenda, venían dando su diezmo, entonces quédate a ver este video porque creo que va a ser de bendición. Estoy haciendo este video porque tengo muchos amigos que son pastores y gracias a Dios se me da la posibilidad de hacer este video no siendo yo pastor. Así que me siento en libertad de poder decir todo lo que quiero decir y espero que sea de bendición para todos. Hace poco he visto un Instagram Live, un video en vivo de dos pastores muy importantes, muy conocidos, uno hoy en día en Argentina y otro en Estados Unidos. Casualmente ninguno era propio de su tierra, pero están ejerciendo el pastorado en tierras ajenas. Y estaban haciendo un debate, una charla, estaban hablando sobre la mantención de las iglesias en tiempos de cuarentena. Y la verdad que me dejó pensando, la verdad que me llamó mucho la atención y yo creo que ya venía razonando sobre esto. Y yo lo que pensaba era, bueno, a ver, si las iglesias cierran, ¿cómo vamos a ofrendar? ¿Cómo vamos a diezmar? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo guardamos para después? ¿O qué otra solución podemos llegar a hacer? Bueno, estos pastores venían hablando justamente sobre la bendición de Dios sobre ellos y cómo Dios los está usando y los está bendiciendo para poder ellos a la vez bendecir a otros. Y un ejemplo que daba uno de estos pastores es el de Jesús, cuando antes de partir el pan y repartirlo ante multitudes, sabiendo que no tenían la cantidad como para darle a toda esa gente, Jesús lo bendijo y lo comenzó a repartir. Y el pan se empezó a multiplicar una vez que empezaron a repartir. Y eso es interesante para que lo veamos desde ese punto de vista. Y tiene sustento bíblico realmente. Si nosotros queremos ser bendecidos y queremos ser de bendición, bueno, comencemos a dar. Y Dios se va a encargar de lo nuestro. Pero desde nuestro lugar sigamos dando. Ese es el principal mensaje. Pero vamos a ver los fundamentos, ¿sí? Vamos a algunos textos de la Biblia muy rápidamente. Vamos a Salmos 96, y dice lo siguiente, muy rápido. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Yo lo que más me preguntaba respecto de este texto es si podemos cumplir con los dos puntos centrales. En el medio de esta lectura vimos que dice, traigan sus ofrendas y vengan a sus atrios. Entonces yo digo, ¿podremos ir hoy a sus atrios? Bueno, si lo pensamos como una iglesia física, no podríamos ir hoy, estamos en cuarentena. Pero quizás sí podamos traer las ofrendas. Quizás podamos dar las ofrendas sin necesidad de tener que ir físicamente a otorgarlas. Estamos en una era en la cual existe Mercado Pago, existen diferentes vínculos, PayPal desde el punto de vista de los dólares, pero repito, Mercado Pago en cuanto a pesos y otros tipos de posibilidades de bancarización online. Entonces, quiero decir, ya sea transferencias o lo que sea, tenemos la posibilidad de seguir
trayendo las ofrendas, como dice este salmo. Y luego donde dice, vayan a los atrios, que esa es la otra parte que también tenemos que cumplir, quizás no podamos ir por ahora a los templos, pero sí podemos buscar a Dios en nuestro hogar constantemente. Entonces digo, realmente este salmo, veámoslo de nuevo, lo podemos cumplir incluso en cuarentena. Veamos la parte del medio, lo que dice. De nuevo, traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Se creen que no podemos? Yo creo que sí, yo creo que realmente podemos. Así que antes de seguir, el primer consejo que les digo, si su pastor, y este mensaje se lo estoy dando a todos los que estén viendo este video, no específicamente a mi congregación, aunque también lo hago para ustedes, si su pastor todavía no les dijo cómo pueden colaborar con la iglesia en tiempos de cuarentena, hablen con él por privado, pregúntenle qué es lo que necesita, pregúntenle o díganle si hay un deseo en su corazón de ayudar y decirle, pastor, yo quiero diezmar, ¿cómo podemos hacer? Pastor, yo quiero ofrendar. Pastor, ¿hay alguna cosa que hay que pagar? Yo quiero cubrirlo. ¿Sí? Yo digo, esto es algo que se puede hacer. Si uno quiere, puede. Los invito a buscar 2 de Corintios. Este texto es largo, pero es muy claro, porque estamos nuevamente en el Nuevo Testamento hablando sobre esto. Y este texto lo que está haciendo es invitando a todas las iglesias y a todas las personas a ofrendar. Y acá se estaban haciendo cargo, digamos, de administrar esa bendición, de administrar esa gracia, de administrar esa ofrenda. Y estaba diciendo, a los que tengan mucho y a los que tengan poco, tratemos de ayudarnos en igualdad, porque los que tienen poco van a ser bendecidos por los que tienen mucho. Y los que tienen mucho en algún momento quizás pasen necesidad. Y si seguimos con esta bendición, bueno, vamos a poder bendecirlos también. Entonces, fíjense, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Luego más adelante dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y en el final de esta lectura lo que dice es, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, me parece que es claro el mensaje, y esto lo tenemos que hacer en amor, si no, no sirve también. Ahora, vamos a otro texto, 2 de Corintios, y es aún más claro y más corto. Fijamos lo que dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces nos estamos encontrando con textos que dicen hay que ofrendar, hay que ayudar. Si hay alguno que está pasando necesidad, hay que ayudarlo. En todo tiempo, cuando hay escasez, es cuando más hay que ayudar, si es que se puede y si es que uno quiere. Entonces, si uno puede, dé lo que puede, pero siempre que quiera hacerlo. Es sabido que Dios ama al dador alegre.
Así que eso no lo vamos a poder cuestionar ni de una forma ni de otra. Pero como vieron en el título, vamos a hablar también de los diezmos. Hay mucha gente que dice que el diezmo ya no corresponde para esta época, y puede ser, si uno hace un análisis profundo del Antiguo Testamento, el diezmo, si bien se ha dado en diferentes formas, y esto también es importante que se mencione, era específico para los levitas y también para el sacerdote. Entonces, hoy en día, ya al haber cambiado esto, quizás la cosa sea un poco diferente. Sin embargo, vuelvo a decir, Dios bendice al dador alegre y es una bendición tener la posibilidad de hoy darle a Dios un 10% de lo nuestro. Pero veamos ciertos fundamentos bíblicos. Repito, la mayoría de los que no diezman, lo que dicen es, eso es para otra época en donde existían los de la tribu de Leví, los hijos de Leví y los sacerdotes. Como hoy en la iglesia no hay ese tipo de función, digamos, y la cosa cambió y el pacto es nuevo, entonces el diezmo no tiene que ir para ellos. Ya no hay a quien dárselo, ni tampoco dice la Biblia que tiene que ser para los pastores. Perfecto, sí, está bien. Podemos llegar a estar de acuerdo en eso, pero tengamos en cuenta que el diezmo siempre es para Dios. El regalo que uno quiere dar, en realidad, es una devolución de lo que Dios hace por nosotros. No es que Dios nos quiere sacar un porcentaje de lo nuestro. Es que nosotros en gratitud le damos un poco a Dios, al menos un poco de todo lo que Él nos da. Sea mucho o sea poco, un porcentaje de lo que nos da a nosotros se lo devolvemos para apoyar y sustentar toda su obra. Entonces, me parece que es importante, digamos, razonarlo desde ese lugar. Muchos de los que no diezman fundan su posición en que el diezmo fue establecido en Levíticos justamente basado en la ley mosaica, en donde se tenía que dar un diezmo a los levitas y luego los levitas tenían que darle un diezmo al sumo sacerdote. Ahora, vamos a leer un texto que no está en Levíticos, que es muy anterior y que realmente nos debería llamar a una reflexión. Hay más, yo elegí uno, miren este, vamos a Génesis. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Luego sigue, yo lo resumí y dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjense que acá tenemos un ejemplo claro de alguien que decidió dar un diezmo antes de que la ley mosaica sea escrita. Jacob, para los que no lo saben, ha existido mucho tiempo, pero muchísimo tiempo atrás de lo que luego fue Moisés. A ver, para dar un pantallazo, tenemos Abraham, Isaac, Jacob. Jacob pasó a tener el nombre de Israel. El pueblo de Israel llegó a Egipto en gran parte por ayuda de José en Egipto. Luego pasó muchísimo tiempo más, pasaron faraones de por medio y llegamos a Moisés. Estamos hablando de muchísima época. Luego de Moisés sale el pueblo de Israel de Egipto, liberado por Dios por medio de Moisés. Llegan al desierto y se establece en Levíticos, un poco antes podría decirse, pero en la ley mosaica. En ese momento se establece el diezmo como obligatorio para el pueblo de Israel. Pero si volvemos atrás, muchos años atrás, antes de que sea obligatorio, tenemos el ejemplo de Jacob, que él decidió por su cuenta hacer un diezmo a Dios. Él dijo, y todo lo que me diere yo le daré el 10%. Para pensarlo, ¿no? Finalmente vamos a tratar de cerrar esto con Malaquías. Malaquías es el último libro antes de comenzar el Nuevo Testamento. Seguimos en el Antiguo Testamento, pero Malaquías en este texto que voy a leer arranca con algo que a mí me maravilla, que me da a entender de que justamente deberíamos respetar la ley de Dios. ¿Cómo lo dice? Lo dice de esta forma. Fíjense, porque yo, Jehová, no cambio. Creo que con eso nos podemos quedar y alcanza para decir, bueno, a ver, el mismo que hizo pacto con Abraham
a quien Jacob decidió por cuenta propia darle un diezmo, y que luego estuvo presente liberando al pueblo de Israel con Moisés, y se establecieron leyes específicas, bueno, todo eso llegamos a Malaquías desde Génesis hasta Malaquías, último libro del antiguo pacto. Bueno, ahí nos encontramos con el texto donde dice, porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, arranca el Nuevo Testamento después, lo que viene a ser para nosotros, pero Jehová no cambia, Dios no cambia. Ahora, fíjense qué dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces dice básicamente, pruébenme, traigan todo esto y vean si yo no los voy a bendecir. Háganlo. Finalmente quiero, ahora sí, cerrar con un detalle, nada más, es un detalle, pero algo para tenerlo en cuenta. Con los diezmos hagan como quieran. Mi recomendación, diezmen. Háganlo porque es de bendición. Cada vez que con mi esposa hemos diezmado, Dios nos ha dado más y más y más. Y es verdad, cada vez el diezmo es más grande, pero la bendición en nuestro lugar es cada vez más grande también. Sinceramente les digo, a ver, Dios les está diciendo en Malaquías, pruébenme, traigan todo esto y vean cómo no los bendigo. Entonces, mi recomendación, pero esto es personal, diezmen, no importa en qué época estemos, diezmen. De hecho, no importa cómo esté su situación, háganlo porque, a ver, ya no es para el levita, para el sacerdote, ya no es para el pastor, no es para la iglesia si se quiere, es para Dios. Todo lo que hacemos es para Dios. Y si no lo entendemos así, bueno, tenemos que tratar de comenzar a entenderlo de esa forma. Ahora, con lo que quería cerrar, tenemos que tener en cuenta, y esto es importante, yo arranqué hablando de que vi a dos pastores de iglesias enormes, preocupados en cierta forma, pero a la vez confiados en que Dios los estaba bendiciendo, porque ellos, sobre todo las iglesias grandes, tienen muchos empleados, tienen mucha gente que trabaja de la iglesia, que trabaja en la iglesia, para la iglesia y que recibe un sueldo, que recibe un jornal. Entonces, si esa gente en cuarentena no está haciendo nada, entonces se queda sin trabajo. Las iglesias cierran. ¿Qué hacemos con toda la gente que vive de la iglesia en el buen sentido? Que son trabajadores que podrían trabajar en otro lugar, están trabajando para la iglesia. Estamos hablando de limpieza, estamos hablando de refacción, cosas para reparar, incluso los que ayudan en el servicio. Hay muchísima gente, realmente muchísima gente, que es bendecida con la posibilidad de trabajar en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con ello? Si las iglesias evangélicas no reciben un subsidio del Estado, entonces, si se mantienen con el aporte de los fieles, con el aporte de los miembros, y ahora los miembros no aportan nada, ¿cómo se va a mantener? Eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, los invito, y no estoy hablando solo de las iglesias grandes también tienen sus problemas porque, repito, tienen empleados. Pero hay iglesias chicas en donde los pastores y otros miembros de la congregación también necesitan de que la iglesia ofrende, necesitan de que la iglesia diezme, porque ellos viven para la iglesia y por la iglesia. ¿Por qué? Porque son pastores 100%, son full time, lo que se podría decir. Hay pastores que no, que tienen su profesión y están activamente trabajando en su profesión y también son pastores. Buenísimo, y eso es totalmente entendible, y es así, conozco muchos. Pero luego hay otros que son pastores full time, son pastores todo el tiempo. Habrán tenido otra profesión en otro momento, pero ahora viven del pastorado y todo el día están dedicados a ser pastores. Bueno, esa gente
uno les cierra la iglesia y ¿de qué viven? ¿De qué van a comer? Pensemos de que esa gente tiene familias. Entonces, hay mucho de lo que nosotros tenemos que empezar a razonar en este momento. Realmente es preocupante. ¿Qué vamos a hacer? Les vuelvo a decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actuar, vamos a accionar, hablemos con ellos. Yo voy a mandar este video y luego voy a hablar con ellos. No voy a hablar actualmente porque no quiero que crean de que hablé con ellos primero y luego este video. No. De hecho, es muy probable que vean este video y luego, después de eso, yo les hable. Pero lo estoy haciendo todo a propósito. Quizás no el mejor orden, pero es para no generar chusmerío ni que gente hable vanas palabrerías. Entonces, lo que digo es, pensemos en todo esto. Muchas veces no se sostiene solo al pastor con la ofrenda. A veces se sostiene a toda una familia. Y muchas veces no es solo el cargo del pastor a quien se sostiene. Muchas veces se sostiene a otros ministerios. Entonces, sinceramente, pensémoslo desde ese lugar y empecemos a accionar. Después despreocúpense porque Dios nos bendice. Les puedo asegurar que Dios nos bendice. ¿Podrán venir épocas de vaca flaca? Sí. Sí, seguro, por supuesto. A nosotros nos ha pasado también. Pero son tiempos. Y Dios te bendice. Entonces, lo único que quiero decirte es eso. Y cierro con el texto que había prometido que iba a cerrar, que está en San Mateo 10:10. Facilísimo y se puede encontrar muy rápidamente. La última parte de San Mateo 10:10. ¿Qué dice? Porque el obrero es digno de su alimento. Entonces digo, si el obrero es digno de su alimento, y sabemos que los ministros, que los pastores son dignos de su alimento, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? Y sobre todo lo digo por los pastores full time. Pensemos en esto. El pastor full time cerró la iglesia, pero sigue siendo pastor. No es que, suspendimos las actividades y el pastor dice, ¿saben qué? Vuelvo a ser pastor cuando vuelvan todas las actividades. Cuando vuelvan a ofrendar voy a volver a ser pastor. No, el pastor sigue siendo. Les aseguro que sigue siendo pastor. Se los aseguro. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en eso, sinceramente. Les mando un saludo muy grande, soy Elías Badalasi. Tengo la bendición de no ser pastor, así que lo puedo decir abiertamente, libremente, y no me importa lo que piensen, porque Pablo, cuando escribía en las cartas, decía eso. Él hace todo para Dios, no para los hombres. Él quiere agradar a Dios, no le importa agradar a los hombres. Así que los amo, igualmente los amo. Bendiciones y seguimos con esto.